Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Hoy en Super 8, nuestro primer episodio en este espacio de tertulia sobre cine, sobre series tal vez. El día de hoy con un tema, con una película bien interesante. El tema es películas de Navidad que no parecen de Navidad. Y la película de la que hablaremos hoy es La vendedora de rosas, película de 1998 de Víctor Gaviria, multipremiada. Tal vez el premio más reconocido es la selección oficial en Cannes, donde bueno, que también fue interesante porque estuvo dos actores, El Zarco y Lady Tavares, pero bueno, ya ahorita luego hablaremos de eso. Mi nombre es Joaquín Acevedo y mis contertulios se van a presentar. Bueno, arranco yo. Soy Juan Morera. Es una película que no había visto. La vi para el podcast, la preparé para el video podcast Super 8. Y bueno, sobre todo con fascinación un poco y también con incomodidad. Siempre estas películas me generan incomodidad, entonces así vengo hoy a conversar. Eso. Bueno, mi nombre es Wilmer Cabrera. Tampoco, o bueno, no recordaba haber visto la peli. Ayer fue un momento bien agradable, la vimos con mis papás y mi compañero. en familia. Súper chévere, sí, exacto. Armamos ahí el parchecito y nos sentamos a verla. Y pues fue muy agradable poder conversar después con los papis, ¿no? Como esas perspectivas de ellos, como todo ese tema y como ellos también situándose en ese momento, ¿no? En esas navidades donde transcurre la peli. Estuvo bien bacano el espacio y pues nada, vamos a seguir aquí conversando, que es una peli realmente buena y muy muy interesante, que aborda muchas cosas, ¿no? Y creo que nos va a faltar es tiempo para poder conversarla de lleno. Hola, mi nombre es Eder Daviani y claro, yo ya la había visto. Creo que la he visto 3 veces con esta última vez. El análisis más profundo. No, más que análisis más profundo, aquí lo importante es lo que decía Joaco, ¿no? Una película que no parece que fuera Navidad, pero ocurre en la Navidad, Ujú. ¿sí? Y creo que la situación de la historia es tan complicada que a veces nos olvida que ocurrió en la Navidad. Entonces creo que por ahí también podemos hablar más adelante. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Eso. Bueno, y basada también en un cuento, ¿no? En el Ajá. cuento de la vendedora de cerillas, De cerillas. que es, claro, y yo creo que podemos empezar por ahí, que es como ese inicio también en la noche del 23 de diciembre, donde vemos a una niña que se escapa de su casa, que está escapando de su casa, que sale por una ventana y empezamos, y ahí hay dos relaciones porque mientras Andrea se escapa de su casa, que es tremendo personaje, Mónica está buscando una casa, está alucinando con su madre, ¿no? Ujú. Que es interesante que hay como una línea allí y es que como que siempre está el sueño, ¿no? Como la alucinación más bien, que es algo que en el cuento también está como Muy hacia claro. el final la alucinación, pero empieza con una alucinación y termina Con otra. también con una alucinación. Entonces, ese inicio del 23 de octubre, ¿cómo lo vieron? ¿Qué había ahí? Voy a empezar yo, si quieren, hablando de una cosa que parece también ser la película, aunque no lo sea, así como es una película que no parece de Navidad. Aunque todo el tiempo el mensaje de la Navidad es reiterado. Pero voy a empezar con las alucinaciones, que es lo que estás preguntando. Y creo que es una película que juega bastante con las ausencias, ¿sí? Hay una narrativa, no sé si fue la intención de Gaviria, aunque eso importa poco porque a la larga lo que uno se lleva de la película es la película y termina saliéndose de las manos al director lo que quiso componer, pero sí me llevé ese juego de las ausencias y como una búsqueda de espectros y de espíritus, ¿no? Casi siempre eso ocurría pues, cuando estaban galeados, pero constantemente aparecían varios niños, ¿sí? Veían era espíritus.
Y Mónica Sí, sí, casi sí. siempre está buscando al espíritu de su madre. ¿Sí? Es como jugar con las ausencias de un modo distinto que es con espíritus, con apariciones, con manifestaciones. Claro, uno supondría pues es la alucinación que produce la droga, pero también es esta otra cosa. Claro. ¿sí? Hay algo ahí en términos de esas alucinaciones y es que, no sé, siento que son cosas que los niños y las niñas tenían como reprimido y era un deseo, ¿no? O sea, un deseo intenso por algo que quizás en el mismo rebusque no lo lograban tener o lo perdieron. Por ejemplo, pues Mónica alucinaba era siempre con su abuela, entonces supongo que era un ser muy querido y que pues se le fue en X circunstancias porque pues Gaviria no lo aclara. Yo pensé que era la mamá. No, No, es es la la abuela. abuela. Es La la- abuela. Y Ve. todos los niños a la mamita se refieren es Sí, a sí, la la abuela. abuela. Y el abuela, cuento es la habla abuela. también de la abuela. abuela. Ajá, Entonces hay una ajá. relación directa. Y por ejemplo, la escena típica de este niño que está en el piso, mi plata, hijo de Milton. puta, Sí. Milton, mi plata, es como, claro, el man ya está en otra vuelta y pues en su deseo, cuando ellos se conversaban digamos, en sano juicio, la conversación de él rondaba era en términos de eso, ¿no? De cómo conseguir y tener, y pues claro, creo que ahí va siempre como intentaba él llevar eso, ¿no? El sueño de Nogale a cómo se traslada ya a un término ya galeado y demás. Y Milton Heavy. alucina con monstruos, ¿no? Más Sí, adelante hay una también. parte Tremendo. donde, uy, entonces qué, y de ahí regaleado, pero siempre es como con monstruos, que además es algo que siento que está ahí durante toda la peli, es como Yo la veía- hostilidad, ¿no? Yo veía un poco ahí la cuestión también que es una cosa, ¿no? Entonces digamos que el cuento es un cuento de Navidad y es un cuento muy triste, pero entonces está como la magia, diría yo, navideña, ¿no? En este caso la magia está por las drogas. Y creo que es una relación del director, una intención del director de decir cómo es la magia en este contexto. Y creo que las drogas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Ya no es una magia llevada europea, de todo esto mágico de lo que le ocurre en la Navidad, sino, claro, aquí están las drogas muy fuertes, muy marcadas. Y lo otro, pues la mamá, que es más importante muchas veces en nuestra cultura, por no decir que lo más importante en la cultura nuestra. Yo he escuchado a muchas personas, incluyéndome a mí, que dice, voy a pasar Navidad con mi mamá. Yo soy de esos, por ejemplo. Entonces, creo que hay se nota una intención fuerte del director también de utilizar las drogas como esa magia y la mamá que está presente en la cultura colombiana. Sí, Total. y también es como una añoranza como de una Navidad estereotípica también, ¿no? Exacto, sí. Que es como la familia, el banquete, ahí ella ve unas alucinaciones relacionadas con eso, pero es una Navidad que está lejana en un país como este, ¿no? Que no siempre ha sido así, y yo creo que eso también es lo interesante, y que bueno, que en el cuento de Hans también está, que es como unos niños de la calle que sueñan con la Navidad, que Con el sueñan pavo, con estar ahí. el árbol. Y la realidad es que uno va por la calle, afortunadamente ya no pasa que uno vea tantos niños echando gale. ¿Cómo es que dicen en la película? En Galocha. No, ellos no le dicen gale, sino le tienen otro nombre. Ah, Sacol, el Sacol, sacol. sí. Entonces es como una añoranza de esa Navidad. Miren que de ese inicio me parece reinteresante cuando se presenta al Zarco y su parche. Yo no me había dado cuenta, yo he visto muchas veces esta película, pero hasta como es en este momento, viéndola para este podcast, fue que me di cuenta, hay una cabra en ese parche, Sí. hay una cabra. Sí, sí, sí. Está Don Héctor, que está en silla de ruedas, está el Zarco, está el tío de Mónica, De Mónica. y hay otro chino Otro ahí niño. como... Ajá. Hasta ese momento no sabemos que es el tío, entonces es como una contrahistoria, como que cuenta la historia de los niños en la calle y se va hacia otro... Va uniendo se une los después, personajes pero que es van como, apareciendo, es como sí. si fuera otra historia. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué apareció este personaje? Cuando entiende que el tío, entonces, ahí está la relación con Mónica. ¿Y esa cabra qué? Pensaron... ¿El diablo? ¿El diablo? Oh.
Buena. Acompañado. Igual se le van a comer, ¿no? Que Se era como la supone intención, que ¿no? era para el otro día, Para la darle Nochebuena, banderillas. Sí. pero nunca muestran qué Nunca pasa con el muestra qué chivo. pasó, Sí, entonces, entonces, sí, ahí bueno, hay. cabra, chivo, no sé qué sea Yo, propiamente. yo quisiera hablar un poco de la noche del 23 porque, como decía Juan, creo que la película empieza de una vez duro, ¿no? Sí. Sí. Esa noche Ay, del no, 23, no, me no. parece que empezó hermosa. ¿Sí? Pues no sé si tienes la imagen de inicio que es agua, no estoy seguro si es una laguna. Ah, Eh, sí, como y un empieza canal, a es como un es canal, una toma pues. encima del canal, digámosle así, del ¿Dónde canal. dónde está la Virgen? Claro, con una música de fondo, no sé cuál no sé si es un piano, ya no me acuerdo, pero pues ese es solo música, solo fondo. Y yo dije, ¿en qué momento estoy viendo cine europeo? Sí. Sí, yo dije, oiga, qué inicio tan bonito. Sí. Y no me imaginé lo que venía después, Exacto. que era el Cuando yo hablo hijueputazo de del la mamá inicio, con la hija. claro, la primera escena es muy tranquila, pero después empieza con Sí. toda. Ese 23 Sí, sí, sí. da todo el contexto de la historia, tanto de las dos historias, la del barrio y la de la calle, pero empieza con toda, o sea, con la niña que se escapa de la casa, las groserías paisas ahí de gonorrea para arriba, ¿cierto? Y empieza duro, o sea, y esa noche del 23 es la noche que nos cuenta toda la historia, ¿no? Interesante porque además hay que aclararle a la gente que ocurre en 2 días, la película ocurre en 2 días, el 23 y el 24. sí. ¿Sí? Sí. Más en el 23. Y Posiblemente más el 23, ¿cierto? claro, es que ese es el momento en que nos ponen toda la situación, porque ahí, justo con lo que estaba diciendo ahorita, cuando presentan a Zarco y su parche, o a Don Héctor y su parche, también, pues, Zarco se devuelve por Personajazo, un ¿no? man. Zarco. Sí, Zarco es tremendo. Norman. Brutal. Se devuelve a matar a un man, Ujú. que pasa algo, y es que el man se sube por unas escaleras que no llevan a ningún lado. Sí, sí, sí. Es sí, como sí. que sube y pues no hay segundo piso porque son unas ruinas ahí, y es como baila y ahí queda, y nos muestran como ese carácter de Zarco que De es una, Y, y- gatillo y ahí fácil. de esa escena como, no sé, lo extraño por decirlo de alguna forma, parce, es como, o sea, se arma un pedo ahí porque el man simple estaba metiendo vicio ahí en un sitio, o sea, digamos que nunca hubo una Como por cualquier confrontación- cosa. Exacto. O sea, nunca hubo una confrontación por el territorio, por tal, sino el man simplemente estaba ahí. Y se escondió de Y ellos. se escondió de ellos y pues se armó el pedo y después ya el man se va y Zarco como que se enchuquiza, parce, y va y lo busca y pin, pin, pin y pues ya, o sea, como que no... Y como por cualquier cosa te pueden matar. Exacto, creo que ahí deja un mensaje Sí. muy claro y es precisamente que, no sé, como en estas navidades, pues bueno, Colombia en algún momento fue pues bastante violento y creo que Gaviria lo toma desde ahí, es que cualquier cosa, no hay justificación pues para que tu vida esté en manos de otra persona, ¿no? Mm. Y creo que es un tema ahí complejo y no sé si de pronto la cabra ya mirándolo desde otra perspectiva tenga que ver por ahí como con el simbolismo que se le ha dado a ese tipo de animales en nuestra cultura, ¿no? Y hay algo adicional de ese parche y también del parche de los niños y es como la amistad tiene un significado pues realmente bonito y que integra, ¿no? Quizás me estoy adelantando un poco, pero cuando las niñas pueden estar en la posada, que Mónica lleva a Andrea y le dice, acuéstese ahí, este es mi espacio, todo bien, aquí no le va a pasar nada, yo aquí, sí, y ahí se siente como ya salen de la hostilidad de la calle, ¿no? Y como que entran en un tema de más hermandad y pues al final de cuentas ellas son las que están supliendo otros roles que deberían tener otros familiares, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. y pasa también con ellos, con los más grandes, Don Héctor y tal, que hay un parche ahí consolidado en términos ya quizás un poco más del vándalo y tal, pero pues también están ahí muy unidos desde esa misma amistad que genera pues el barrio y la situación Eso de hablar que yo del están barrio. viviendo. No sé si hablaremos más tardito de eso, Ajá. pero sería chévere poder Sí, hablar del barrio. Sí, claro. Con eso que está diciendo Willow, también me parece que la película es una película sobre la infancia en Colombia, pero especialmente la infancia de las mujeres, Sí. ¿no? Sí. Porque transita sobre ellas unos asuntos que a veces como hombre no conoce, pero que Mónica, a mí me parece Mónica un personaje muy central en la película, sobre todo en el inicio, porque es a través de la aparición de ella en los demás personajes
las que nos cuenta la historia de los personajes, pero Gaviria, creo, hace un énfasis especial en todas las niñas que aparecen. Sí. Pues la película empieza de una niña que se va de la casa, ¿no? Entonces creo que es una manera también de mostrar a la infancia, pero a la infancia de las mujeres en un país como este, en una fecha como esta, ¿sí? No es lo mismo hablar de una película de Navidad colombiana, que eso puede ser El Paseo, pues, a una película que retrata la infancia de las mujeres en Colombia y las infancias en Medellín en la época en la que está la película puesta. Aunque miren que yo, pensando en el cuento, pensando en la película y pensando en lo que nosotros nos encontramos cuando salimos acá al centro, pues sigue siendo la misma infancia para la mujer, ¿no? En que se mueve en esta circunstancia de abandono y de calle, ¿sí? Y creo que pueden haber pasado años, pero hay unas cosas que se repiten, ¿sí? Unas cosas que se mantienen latentes. Entre esas creo que tiene que ver mucho esa relación entre madres e hijas. Porque la película que también me parece es una película sobre mamás, ¿sí? Una mamá ausente, una mamá muerta, porque la película habla constantemente va mostrando muertos que no sabemos por qué murieron, pero sabemos que están muertos, y muertos que mueren en la película, ¿sí? Hay varios, el que ustedes están hablando ahorita, el que el Zarco persigue para matar. Bueno, casi los muertos que muestra la película son los del Zarco, ¿no? Y incluso a su propia muerte. Sí, sí, sí. Y estaba pensando entonces en esa linealidad de cómo la infancia parece ser que todavía en estos puntos de precariedad en la vida urbanizada sigue pasando por lo mismo, ¿sí? Por padres que abandonan, por madres que no están, por madres violentas, o incluso me pareció muy interesante la manera en que una de ellas se había volado de la casa porque no la dejaban rumbear. No me acuerdo cuál de ellas. Judy. Ella se fue porque no quería salir a rumbear y mi mamá no me deja, ¿sí? Pero también me parece, como es una película de las infancias de las mujeres, en una edad especial es una cosa, a mí me causaba cierta incomodidad, pero no incomodidad porque me incomode, sino porque me sorprendía la decisión y la determinación de ellas. Yo no me toque las piernas que yo no quiero, ¿sí? Ahorita no me joda, ¿sí? Como que esas cosas como, oiga, qué bacano este retrato, porque el retrato casi siempre es de la mujer víctima, y es unas mujeres paradas, unas mujeres distintas a cómo tal vez a veces la pornomiseria las quería hacer ver, ¿no? Que son víctimas y ya, ¿no? Estas mujeres, de cierto modo, aunque esto puede ser muy funable lo que estoy diciendo, tenían una agencia particular dentro del circuito en el que se movían. A mí me parece que esa comunidad de mujeres que tú estás hablando, que eran ellas juntas estando en la habitación, tenía mucho sentido en varias cosas, ¿sí? Y que no solo tiene que ver con la comunidad, sino también tiene que ver con la libertad, con la defensa, ¿sí? Con la manera de aparecer y de contar una historia a través de los ojos de Mónica, que eso me parece muy bacano. Pues bueno, digamos, o sea, comparto cositas, pero contrario en otras, es que pues, al final de cuentas todos estos niños son víctimas de algo Sí, claro, más arriba, totalmente. ¿no? Entonces, claro, que estén firmes o que pues dentro de ese mismo contexto eviten que pase ciertas cosas, no quiere decir que siempre haya sido así. En algún momento... Sí. Pues la peli no lo deja ver, pero pues probablemente uno puede intuir que en algún momento, pues sí, sufrieron alguna cuestión Claro. por el estilo y que pues eso le implicó Están ese- fuera de la casa. Están Sí. fuera, exacto. Estar en la Entonces, ciudad también, Exacto, habitando la ciudad. exacto. Y creo que ahí hay un tema complejo que quizás ahorita lo conversemos también, y es como pues esa causa que vas llevando todo, ¿no? O sea, es decir, hay unos elementos arriba que están mediando estas relaciones entre la pobreza, porque también se muestra un Medellín donde hay unas fiestas diferentes, hay mariachis, hay camionetas, ¿no? Y como Unos otro contrastes. Medellín un poco más de casitas a medio hacer, donde el pesebre La está en la periferia, calle. sí. Bueno, hay otra serie de cuestiones ahí en términos de eso, ¿no? De víctima o no víctima y pues de No, yo- los contextos. Yo digo que sí son víctimas, claro, eso no, pues ahora habría que definir por qué víctima y dónde? tipo de qué víctima, Ajá. pero me parece, lo que trato de decir es que su posición o la manera en que Gaviria los retrata no es que son pasivos, Sí. sí, reciben la injusticia y ya, sino que eso de alguna manera se convierte en una forma de existir, ¿no? Ujú. Y esa existencia no es pasiva, tiene una agencia particular dentro del propio contexto en el que se mueven.
¿sí? Porque, claro, pues en algún momento seguramente estas chicas van a pasar por estos escenarios que tú planteas, pero no es fácil que pase. Mm. Ellas están paradas para que no pase. Eso me parece interesante. Quiero ahí también que pillemos que hay una cuestión sobre la familia. Está aquí quedando. Sí. Ajá. Y creo que en esta noche, el 23, pasa algo con Mónica y es que rompe con su vínculo más cercano, que es su novio, que es Anderson. Ajá. Por Novio de todo- 15 días. Sí. Usted todos los cuenta. Y hay una escena súper bonita y es que ellos se hacen en una escalerita y detrás se ve la imagen de una familia Feliz. como en su cena, como y están ahí. Y que es cuando Mónica le dice que pasen 24 juntos. Sí, Y es como. sí, ahí sí. el tema de la ilusión y del amor a ella la lleva como a otro tema, ¿no? Y perdón, te interrumpo, y es que, claro, eso es súper heavy porque yo vi dos cosas súper lindas en la peli. Una cosa, ya se las dije, que es el rollo de la amistad y cómo en la calle la amistad es un tema, pues, trascendental para sobrevivir a las cosas que pasan, ¿no? Pero en esos segunditos el amor se ve de una forma tan espontánea. A Mónica le cambia el tamaño de los Sí, ojos, sí, es sí, súper sí, bonito. Y esa ilusión de poder compartir el 24, aludiendo de pronto un poco como a nuestras navidades, ¿no? Lo que decía era ahorita, parce, poder pasar la Navidad con su mamá y eso, pues bueno, ellos no las tenían, pero pues era poder pasar la Navidad contigo, iba a ser como el top, lo mejor que me pudo pasar esa noche, ¿no? Sigue. Sí, y que siempre va a haber esa búsqueda con quién estar, Ajá. o sea, de la familia, o sea, es lo que vamos a ver durante toda la película, que es como con quién voy a estar ese 24, con quién voy a estar ese 24 y todo empieza a Pero es girar alguien alrededor de eso. especial también, ¿no? Sí, Puede sí, ser sí, cualquier sí, persona, sí, no sí, pasa el 24 como- con cualquier persona en Colombia. Quiero decir algo de ese 23, a ver si pasamos a la mañana del 24, y es, hay un objeto súper importante que es el reloj, que se roba Zarco al muerto, que va a ser una línea de la historia ahí, que, bueno, ya veremos hacia el final ese reloj. Y los zapatos también. Los zapatos. De Mónica. Ah, Que se le rompen en esa noche. Sí, sí, sí. Y ella los busca al siguiente Y va día. buscando la casa. En los el cuento zapatos también de están la mamá. zapatos, ¿no? En el cuento también hay zapatos, Sí, sí, que son los Es zapatos la de la línea mamá. de los zapatos. Ahí me gustan los dichos de esta película, o los piropos, y cogí uno de ese, especialmente de Por Uñerito, aquello que de está la por ahí. la atmósfera del amor es, digo. Un man sale y dice, darle un piquito allá donde le llega el papel higiénico. ¡Qué ternura! Muy romántico, muy romántico. Bastante romántico. Bueno, ¿Me permiten decir algo? Yo, No, algo no. de la familia también tiene que ver un poco con... Yo siento que la película, ya lo dije ahorita, hay una línea también de la atmósfera del amor. Yo siento que en toda la película, el amor por las amigas, el amor por la pareja, el amor por la familia, el amor de Mónica por la abuela, ¿sí? O sea, siempre hay como una atmósfera que tiene que ver un poco con lo que es Navidad, también un poco, lo que nos han vendido de lo que es la Navidad, y que siento que está atravesada y que también podría ser una línea por la cual leer la película también, ¿no? Sí. Y entre amores y desamores, entre amores y rompimientos, y entonces ya el novio no va a la fiesta, pero ya se va para donde la hermana, y vuelve otra vez como una cuestión ahí como también de amor, la hermana, ¿sí? Y, por ejemplo, el final, que me pareció el final bonito con la niña que se va, y es que la mamá se sienta a hablar con ella y le dice, quiero que pases Navidad conmigo. También, un poco también, en esa atmósfera del amor, debe ser una línea muy, muy de Víctor, ¿no? Debe ser como no mostrar la realidad tan cruda. Por ahí ya hablaremos más tarde del detrás de cámaras, pero eso lo decía la verdadera Mónica, y es lo que ocurre acá es mucho más grave de lo que se contó. Ajá, Sí. claro. Yo quiero agregar, ya para cerrar, qué pena, la esta del 23. Es que la más larga también, entonces por eso no estoy Sí, sí, conversando sí, tanto. sí. Y es esta cosa que se de la familia, que creo que con lo que dices, pienso que la mostró tal como es, ¿no? ¿Qué familia como la que se muestra en la película, que es la familia colombiana, que sí, es la familia que existe acá, junto con otra forma de familia, ¿sí? Claro que transita el amor. Así es como ocurre. ¿Sí? No es, creo que eso no tiene que ver con la narrativa de Gaviria, sino con la narrativa de la experiencia de la familia en Colombia. Y es, claro, uno puede ver la gente o uno mismo
verse llevado, pero siempre encuentra en algún lugar el amor. Eso me parece lindo, ¿sí? Y el amor puede estar en una amiga, como dice Willow, pero también puede estar en una madre, pero también puede estar en el grupo de amigos, también puede estar en el gale, ¿sí? A mí me parece muy interesante esa relación de la cosa que falta con el gale, porque el gale ocupa una ausencia. Por eso digo que la película es de ausencias, porque ese hueco se ocupa con el gale. Y el gale lleva a esas relaciones espirituales con los familiares que no están, o incluso con los propios monstruos, que son otra forma de compañía, ¿sí? Claro, eso es muy visceral, eso puede ser una apreciación muy visceral, El gale lo pega todo, pero, Hasta el amor perdido. hasta los corazones rotos. pero sí es un retrato de la familia bien interesante. Yo, Sí, yo total. creería que alguien busca hacer la genealogía de la familia en Colombia. Esa película es un insumo para ver cómo es la familia todavía hoy. Ujú. Porque pues uno que se mueve en ciertos lugares de Bogotá, yo veo mucho de esas relaciones familiares todavía existiendo. Mucho, Sí, mucho. El barrio claro. creo que es... Y por eso creo que es una idea, es una fractura de la familia en Colombia que está, o sea, que no depende tanto del tiempo en el que se retrate, es un momento que no ha dejado de pasar, como la violencia en el país, no ha dejado de pasar, sigue pasando. Claro, habrán momentos en que, por ejemplo, yo creo que esta película puso en su momento a pensar a la gente sobre lo que significa una familia de este modo, pero sigue pasando. Y eso es lo que me parece todavía más llamativo de la película, es que yo puedo poner la cámara en Ciudad Bolívar, en Usme, donde vivo, es donde estoy todo el tiempo, y me llevo mucho de los retratos que todavía me acompañan. ¿Sí? Sí. Es bien interesante eso. Hablaremos de eso, pero creo que sí, siento que es Pero un hay reflejo amor. de la familia colombiana, es un reflejo del amor hacia la familia que tenemos nuestro y que aún se sigue manteniendo. ¿No? Y que Y también más- la familia también es un lugar para oír. Y en el Eso barrio, lo ¿no? muestra en la película. Y en el barrio también, o sea, el barrio creo que los sectores populares que somos nosotros, creo que todos somos de sectores populares. O crecimos O allí. crecimos allí, creo que crecimos con esa Navidad familiar, definitivamente. Correcto. Entonces, ya pasando a la mañana del 24, se hace como un tránsito que es Mónica súper engalochada, súper galeada, viendo como haciendo una transposición ahí entre la Virgen del Carmen y su madre. Y tiene hace unas preguntas que me parecen como llamando a la muerte un poco, como porque le dice, ¿por qué se fue y no me llevó? Sí. O sea, le está diciendo, ¿por qué no morí con usted? Tal vez, o bueno. Y también como que le dice, ¿usted viene por mí? Y bueno, ¿Anunciando algo? sí, también puede ser un anuncio ahí. Y entonces llega Andrea y rompe como el trance, ¿no? Y ya es de madrugada y se dirigen hacia su casa. ¿Cierto? Que ahí es cuando se ven a Zarco, que el tío de Mónica la llama, y ahí pues Mónica, pues no sé si ya conocía a Zarco, pero para nosotros es el primer momento en que se ve con el Zarco Lo del reloj, que cambió el reloj, ¿no? y el reloj que a ella le había regalado un borracho en la noche, pues se lo intercambian. Entonces ahí el objeto del reloj, que también será como estará en esta línea narrativa. Y Zarco tiene una camiseta reinteresante, que creo que es con la que muere también, que es una calavera y unos fuegos artificiales, que es un poco su muerte, es el anuncio de su muerte, porque muere en plena medianoche el 24 en plenos fuegos artificiales, que es el mismo momento en el que muere pues Mónica también. Entonces, Pasa algo interesante el 24 y es la posada, el hotel, ¿cómo se llama? sí, posada, sí, la la posada posada, le llaman. La posada donde la están. posada del descanso. Sí, y es una cuestión ahí interesante. Pues que sé que en nuestros contextos hay muchísimos de esos lugares donde uno va y paga la noche. Y pues duermen por la noche, ¿no? Y al final uno está viviendo el día a día, que es como vive realmente estas niñas y como vive mucha gente en nuestro país. Del diario, ¿no? Del conseguirme los 10.000, los 20.000 de la posada y poder descansar. Es el lugar donde puedo descansar. ¿sí? Sí, sí, sí. Quiero relacionar lo que estaba en Transmilenio, escuchando a dos habitantes de calle, y decían eso, ¿no? Como que no, ya me conseguí las 10 lucas de irme allá,
Y pues ahora, bueno, El pagadiario. la ventaja ya es que allá tengo donde bañarme, tengo, sí, como un montón de cosas que me siento un poco más seguro, a diferencia de esa calle, ¿no? A diferencia de la calle, de la ciudad y estar afuera, ¿no? Y la posada, hablemos de la posada, creo que me parece como un lugar extraño, ¿no? Les venden ropa también en la posada. Sí, antes de eso quisiera hablar como de esa llegada de Andrea a su casa, porque Andrea llega a la casa y la mamá de una vez a darle en la jeta, Ajá. que es la razón por la que se va. Y pasa algo también re interesante con Mónica, y es que llega a su casa, conocemos a su tía, y ella ve una puerta ahí sellada, que era la puerta que llevaba, por lo que parece, a la casa de su abuela. de su abuela, y después suben a un segundo piso y ella se pone unos zapatos, los zapatos de la abuela que le quedan grandes, que es algo como muy calcado del cuento de Hans, y le dice, pues la tía le dice, eso le va a quedar como grande, ¿no? Y dice, no, pues yo me pongo ahí un taco y ahí todo bien. Y pues queda como la promesa, habla con la tía le dice como, quédate aquí el 24, quédate aquí, todo bien, y ella le dice, bueno, y se queda ahí, pues ya peleó con Anderson, como que la única posibilidad de pasar el 24 es ahí. Y se duerme entre todos esos objetos, porque están todos los objetos de su abuela. Sí. Y se duerme ahí. Las fotografías que tiene con ella. Ah, y ahí, claro, ve las fotos, están las cosas y entra en una alucinación, en otra alucinación, que es el chocolate, algo muy paisa, como un lugar ahí con ella, y la despierta, que yo creo, ahorita Jesus lo estaba diciendo, la despierta una situación horrible de abuso de El esposo de la tía. el esposo de la tía. Y como que eso nos muestra por qué no está en la casa. ¿Y por qué no voy a llegar? ¿Y por qué me voy a ir? Y entonces sale, la tía le dice y como que, sí, todo bien. Y la ahorita casa, voy". la casa de la abuela está derrumbada, ¿no? Ajá. Sí. Hay La una- habitación, la es la habitación. Es la habitación, está Sí, derrumbada. Eso va a tener importancia porque es el final de... Ahí Ahí esto ocurre el queda. final de la historia, ¿no? Pero Más que la habitación es como la zona de comedor y demás, ¿no? Porque cuando ella está en su trance y tal, ahí se ve que están como comiendo Sí, y sí, la sí, 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 cocina. sí. Es como por ahí. Las Dale, casas dale. colombianas que son de todo, habitación, Sí, comedor claro. y todo. sí, Encuentra- un cuarto se vuelve toda la casa. Eso. Hay dos detalles ahí en esas ruinas, y es que ella encuentra un juguete, que es como también el lugar donde tal vez fue niña, y un juguete que está intacto, en un armario roto ahí en el piso, y un altar de una virgen, lo que queda de un altar de una virgen. Sí. Ahí hay dos cosas que se conectan con eso, que es la virgen que ella también ve en el puente, ¿no? Y a Sí. través de esa virgen es que alucina con la abuela y que nos cuenta toda esta alucinación que tiene y esta otra virgen que se encuentra en la habitación. Pero lo que más me parece chévere que pasa en la habitación es la forma en la que ella no tiene un lugar a donde ir y por eso no va, porque pues dice, ¿qué pasó acá? O sea, hace tanto tiempo que no vuelvo que ya no tengo dónde volver, que era esta habitación. Y sobre todo, pues ya sabemos que es como el esposo de la tía, como que es abusador, pero lo que a mí me causó más curiosidad fue que no dijera nada. La tía le pregunta por qué se vaya y no, pues yo me voy. Pero no dijo nada, ¿sí? No dijo, pues porque acá usted vive con un abusador. No, yo me voy, todo bien. Sí, como que... Como la impotencia de, Sí. puede que y que es una realidad, o sea, Sí. como yo digo y pues no pasa nada porque el adulto suele tener la razón y no me van a hacer caso y me dan duro y bueno, es que es una cosa que ocurre. Hay algo particular en cuando muestran ya las casas, el barrio, y es que los hombres no, digamos que, ¿cómo decirlo? Como que no son importantes dentro de ese mismo círculo que pasa. A final de cuentas, las mujeres son las Sí. que toman la batuta de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mamá de Angélica es la que salía a trabajar y el otro Sí. allá echado, no hacía nada, sí, o sea, la esposa de la tía, de Mónica, pues también un man ahí que no hacía nada, como que no se muestran Sí. personas que lleguen a aportar o que intenten también pues estar a la par de su compañera o lo que sea, ¿no? Y siento que ahí el tema de las mujeres es súper
teso y lo muestra como las que sostienen y aportan mucho. Es una película sobre las tanto, mujeres. Son las mujeres, sí. exacto. Pero, y hay algo que... Los digamos, malos son los hombres. quizás... Mire, nada más los únicos que hacen algo son los sicarios. Los sicarios, sí. Ajá. Sí, a diferencia de los niños. Y es un que parche de hombres. hacen otra Ahí hay cosa. una relación muy interesante. Sí. El parche de niñas y el parche de manes. De manes. Hacia allá voy y quisiese que habláramos también un poquito en términos de cómo esas cosas van pasando y cuáles podrían ser esas consecuencias que llevaron a estos niños a estas cosas, ¿no? La película nunca nos dice, bueno, con Angélica creo que sí es muy claro porque pues su mamá no está trabajando. Angélica. ¿Cuál es Andrea, Angélica? perdón, Ah, Andrea. Pues está trabajando y llega y como que es muy dura con ella porque la atención recae en la niña que tuvo con el otro man y los detalles y creo que por eso ella se lleva sus patines y va y los vende. Bueno, Sí, sí, hay sí, una sí, serie sí. de cosas ahí, es que pues si bien las mamás están sosteniendo, también hay un tema de agresión, de presión súper denso y al final de cuentas la pregunta es, o sea, usted como niño, ¿qué lo lleva a decir? Me voy para la calle, o sea, me voy para la calle, estoy 1, 2, 3, más días por Y fuera, también que ¿no? los papás sean como... Exacto, hacia allá hoy es que, o sea, al final de cuentas los adultos pues no hacían nada por estos niños y que eso suele pasar constantemente en muchos contextos, ¿no? Los niños en su afán de vivir o de cambiar sus cosas, pues no están acompañados. Entonces, ¿cuál es el papel de los adultos en esta película y en la niñez en general, ¿no? Como esa pregunta me generó ahí como los chinos se galeaban a la luz del sol en un parque, todo el mundo los veía, hacían parte del paisaje normal. Otro árbol, poste, bote de basura más en Sí. la calle. Entonces, no sé cómo vieron eso. Y miren, sí, a propósito de eso, sale 2 veces la policía, una en la noche del 23 y está preocupado es por el gale, por el sacol y quitárselo a Ajá. los chinos Ah, porque sí. está Mónica y Anderson. paseando, sí. Sí, y lo que les importa es el gale y va y se los tira en el suelo, pero es lo que tú dices, como que no pasa nada, o sea, no es como hay un niño En la aquí calle. en la calle, Sí. y lo que me importa es quitarle el gale. Ajá. Incluso le dice, creo que puede trabarse usted con marihuana todo lo que quiera, a mí no importa que fume. Mm. ¿Sí? Sí, sí. Lo del solo alcohol. No meta eso. Sí, No meta sí, eso. Lo quema, ¿no? Quema el Pero Sí. lo que dice Willow es interesante porque se pregunta por dónde están los adultos y yo pienso la época en la que está grabada la película y la mayoría de adultos hombres pues estaban... Pues Medellín está saliendo recientemente de lo que fue el cartel de Medellín y lo que fue Pablo Escobar, ¿no? Entonces, la cantidad de hombres que murieron en esa época a raíz del sicariato y de la violencia fue gigante, ¿sí? Tanto que hay un déficit en los picos de existencia de hombres en esa época y por eso tal vez de alguna manera las que trabajan ahí sean las mujeres porque o no hay hombres para trabajar o los que existen todavía se dedican al sicariato. Bueno, pero no es una generalidad, es una condición particular que pasó en la época. Pero sí, esa pregunta que haces sobre dónde están los adultos, yo creo que hay algunos muertos, ¿sí? Por eso... Bastantes. Sí, yo creo que la mayoría, pues claro, moría el papá y a veces como que quién sabe qué pasaba, ocurría con la mamá y el que quedaba era el niño, ¿sí? Y pues el lugar más seguro que encontraba era la calle. Y el otro, ¿en qué otro lugar además de estar muertos que estén los adultos? Yo creo que estaban distraídos en cosas de adultos, como todos los adultos que se distraen y pierden de foco a la existencia del niño, ¿no? Que hoy esa distracción pasa por otros lugares, ¿sí? Pero creo que siempre es una manera en que el adulto se vuelve adultocentrista, ¿sí? Es decir, el único mundo que existe es el Es del el adulto. Y por eso creo que pues la manera en que piensa, siente y vive un niño la vida pues no importa tanto porque lo más serio son lo que piensan los adultos, ¿sí? El centro del mundo gira alrededor de los adultos y me parece una película muy buena porque jamás el centro de la película gira alrededor de los adultos, sino gira alrededor de los niños. niños. De los niños. Y las mujeres. Y con, las mujeres. Niñas. y con una existencia específica, que era lo que les decía más adelante. Y eso es lo que me parece potente. ¿Qué importan los adultos en la película? Claro, hablan de que han llevado a que estos niños estén como estén, pero a la larga
nos está mostrando la realidad de estos niños. Es decir, creo que pone el foco no en los adultos, sino en los niños y nos pone a ver la experiencia de los niños de Medellín, terminando los años 90, creo que es, Sí. Sí. que no es cualquier época. Bien, de la herencia del narcotráfico, ¿no? Y bueno, hablando de todo un poco, Víctor tiene un libro que se llama El Peladito, que no duró mucho. Lo recomiendo, me lo encontré por ahí en una biblioteca y habla un poco sobre eso. Es una crónica de un niño que pues fue contratado por sicarios en Medellín y pues ya se generan cómo termina la historia con el título, ¿no? Y tiene poco que ver con eso. Creo que no hay tantos hombres en esa época por lo mismo, ¿sí? Muchos murieron, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, yo siento que el papel de la mamá, claro, uno se pregunta a esos niños porque están en la calle, pero por ejemplo al final yo siempre veía a una mujer ahí, una mujer, sí, que estaba como presente en la familia, liderándola, llevándola. Sí, como que si la mamá de Andrea, por ejemplo, estaba muy preocupada porque una frase que decía como, no la trate tan mal, es mejor tenerla en la casa, una rebelde en la casa que... Ah, la vecina. Sí, exacto. Entonces sí, como- sí hay una relación también, Bueno, sí. sí, no total, sí, claro, la ira, la ausencia fuerte es la de Mónica y sabemos el final trágico de Mónica por lo mismo, ¿no? Al final creo que la cachetona se va con el papá, por ejemplo, sí, 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 pasa sí. Navidad con Sí. su familia y va a mirar qué va a pasar y después sí se sale, sí. Pero creo que las dos que terminan como solas, no me acuerdo el nombre de la... Claudia termina Claudia. sola, solísima, allá engalochada mirando. Como también, yo creo que Y- también murió, pero no nos deja ver la película eso, ¿no? Con Claudia, ¿es? Sí. Sí, sí, sí. Hay algo súper particular con la cachetona cuando va el Ah, papá a sí, recogerla en la posada, en la precisamente. Y es Un cuando amor más ella- allá de la amistad, posiblemente. Exacto. Otra. No, porque la cachetona le dice, parce, es que usted me enseñó aquí cómo Sí. vivir, aprendí cosas y hay un Ah, rollo bueno, ahí en ese como- momento. Sí, esa atmósfera de amor la que hablábamos ahorita. Sí. Pero si me permiten, quisiese, hagamos una pausita, dos cositas. La primera es, ustedes vieron Medellín, ¿no? Alusiones al fútbol. Yo vi una nomás. A ver, y cuéntala, creo que cuéntala. Víctor será hincha del Deportivo Medellín. Independiente Medellín. Sí. Ahorita hablamos de la Porque música con Juan, porque Juan también... No salía Nacional, no lo vi, no No, lo vi. no, Y no. pues en Deportivo Medellín, Medellín. solo salía el DIM. Entonces por ahí hay que echarle ojito como a ese tema. Sí. Y por otro lado quisiese como, bueno, abrir también la conversación para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues que nos comenten qué les parece lo que hemos conversado, si hay opiniones diversas. No somos expertos y en cine, somos diferentes. personas que les gusta el cine hablando de Sí, cine. y vemos mucho cine. Somos personas. Pero quiero compartirles como una serie de películas también de esto, ¿no? ¿De qué? De ambientadas en Navidad, pero no que parecen de no Navidad. son de Navidad estrictamente, ¿no? Entonces, va a Listo. ser ahí como ese paréntesis, hay varias, también para que nos comenten otras películas para ver, porque, o sea, hay muchísimo. A ver, Hay una que ¿cuáles? se llama Jungla de Cristal del 98 Ah. de John McTiernan No y la he que visto. protagoniza a Bruce Willis. Sí, Esta clásico. es un clásico, pura fiesta en un edificio en Los Ángeles, super no Navidad sabía que era de Navidad. gringa, como todo el mundo ahí Sí, sí, sí. reunido. Y pues secuestran unos terroristas el edificio y Bruce empieza ahí a salvar y bueno, Gringo, bala, gringo. forever, sí. Pero es bien bacana, ¿no? Porque es como empezar a ver, ya los directores empiezan a situar y claro, esto pasa en Navidad. Otra que es súper clásica de Stan Lee, de Kubrick, Ojos Bien Cerrados, salió en el 99, su protagoniza última Kidman película. y Cruz. Y ahí hay un tema súper heavy, es obviamente empiezan con el amor, una pareja súper enamorada, pero empieza a haber unos temas de hedonismo, de placer y empiezan a Sí, buscar sí, otra sí. serie de cosas, pero pues todo transcurre también durante Navidad. Una película de la que podríamos hablar en un podcast porque tiene mucha... No sé, hay muchas cosas, mucho mito alrededor de esa película. Interesante. Esta otra, Carol 2015 de Todd Haynes y protagoniza Cate Blanchett. Ella Sí. es australiana, si no estoy Sí. mal, es una actriz de putas. Pero esto es ambientado en los años 50, un drama romántico entre dos mujeres y cómo ellas luchan contra el estereotipo de pues dos mujeres queriéndose en Navidad, en los 50, bueno.
Es súper densa y bien bacana. Las últimas, bueno, varias ahí, Mientras dormías, del 95, de Jonathan, uy, ahí sí me excusan, Turteltaub, y que No protagoniza Sandra Bullock. Esta película es bacanísima porque habla en términos del destino, la soledad y cómo las cosas inesperadas empiezan como a tomar rumbo en la vida de las personas. Que ella, creo, si no estoy mal, trabaja en una estación de metro y ve a una persona y empieza a acompañarlo. Bueno, es un rollo ahí de amor también bien bacano. Y pues bueno, una particular que me agrada mucho es American Psycho o Psicópata Americano. Eso transcurre en Navidad y ahí pone una tensión áspera de lo que llaman el yuppie neoyorquino, ¿no? Esa persona que todo le va bien, tiene plata, Yuppie trabajo, neoyorquino. el yuppie le llaman. Pero el man pues no está conforme con nada, ¿no? O sea, no nada le agrada y empieza como a matar y ahí empieza a cogerle gustico a la vida y bueno, se vuelve un psicópata y súper denso también, muy americana, que Vea. es de Christian Bale, es, bueno, Batman, ¿no? Uno de los Sí. Batman. Y otras así Batman. por señalar, Iron Man 3, la del 2013, Rocky Iron Man 4. 3. Sí, señora, y ahí, pues hay una alusión a la Navidad, ¿no? Por ahí hay un arbolito. Ah. Rocky 4 es ahí, transcurre vea. también en Navidad. Y Batman Returns es también ajá, sí. sí. Pasa en Navidad, Sí, un sí, buen sí. tiempo de la peli. No parecen de Navidad. No, sin tremendo. duda Pero hay alguna. películas navideñas. No, La de Iron Man y la de Batman no. Ahí es donde digo y pues las traigo a colación, pues porque es lo que estamos hablando, ¿no? Películas de no Navidad que transcurren en Navidad. Y a ¿no? los que nos están viendo, si tienen Más, otras películas, en pónganlas. comentarios y severo. Sí. Listo, cerrado paréntesis. Listo. ¿Qué seguimos, Jaco? Sí. O sea, ¿qué vamos? Quiero como de esa tarde, antes de llegar a la noche del 24, y quería conectar con Claudia, que era que estábamos hablando ahorita, Sí. que apenas llega a la posada de la que ahorita nos hablaba Eder, está alucinando con un chico. Ella alucina 2 veces con un chico, le está tocando la cara a la cachetona. Ajá. ¿Qué está diciendo? Porque es como si estuviera viendo un chico ahí. Cuando ella va a quedar sola, también está alucinando con un chico. Entonces hay un amor ahí que pronto le mataron probablemente. Y Otro Claudia, ausente. termina con como con una premonición, Ujú. porque ella dice, veo mucha sangre. Veo mucha sangre. Veo mucha sangre y bueno, después ya sabemos qué pasa ahí. Hay 2 espacios en esta tarde. Una, el lugar de descanso, ¿cómo se llama? La posada. La posada. La posada, que a propósito de los adultos ahí, es una señora que le alquila niños. Exacto, sí. Es una cosa re loca. Me pareció extraño, como sí. Como un colegio. Y el otro que le vende ropa a las niñas. El ¿no? mocho. El mocho. ese. El mocho. A 8 lucas. Igual, 8 lucas. igual sí. Por la plata baila el perro, ¿es que dicen? Sí. Claro, desde que haya dinero y que pague, pues Y miren que Es la realidad. a propósito de la pregunta de dónde están los adultos, la realidad colombiana hace que los adultos estén haciendo cosas de adultos, pero también estén trabajando. Exacto. O sea, si yo tengo 3 hijos y tengo que darles de comer, y de estudiar y ropa y pues todo lo que requiere un niño, yo tengo que decidir o estar con él y no tener dinero, o trabajar, abandonarlo, porque yo creo que ese es uno de los grandes ejes de esta película y es el abandono, y pues ver que medio se subsista solo por la vida, pero es como esa dualidad de, "Jue madre, o trabajo o no trabajo". Entonces los adultos, ¿dónde están? Están trabajando también ahí. Entonces, bueno. Y hay otro espacio que es donde venden los patines, sí, durísimo ese espacio, ¿no? que es un lugar súper Oscuro. turbio, Sí. que el primero que uno ve es como un, no sé, un revolucionario y como chirri, Un un poeta man perdido. con una boina y una estrellita Ese personaje me ahí. pareció raro. Una Hay aparición gente leyendo fugaz la Biblia, ahí. ¿no? Unas mujeres leyendo Una la Ah, Biblia. señora sí, que está ahí haciendo mismo, como ahí un mismo. ejercicio de, no supongo, Exacto. evangelización con Y los todo el niños. mundo drogándose al lado Y de ella ella, leyendo hable la y Biblia, hable. Pero él se la está leyendo Súper a 2 loco. niños, creo. Yo, Pero pues. esos personajes que Son antes raras esas de llegar a apariciones. ese lugar no conocen
conocemos a los personajes de la calle, los niños de la Sí, calle. Esos sí, personajes sí. que también... Hay un chico ahí ¿Cómo es que se el llama? niño, Por acá el tengo el de nombre. Mi Plata. Sí, sí, con el sí. que ella roba un Sí, collar eso, y se sí. logran levantar una plata para el 24. Y esos personajes también Ahí ¿no terminan vieron siendo... lo bonito? Vamos, que necesito el estreno, organicemos Sí, el sí, sí, estreno. sí. Ah, bueno, Chinga sí. se llama. Él. Chinga. Dale, Sí, sí, sí. Sí, dale. y claro, y ahí viene una concepción también de... aparecen estos personajes que yo digo, wow, o sea, no habían aparecido, porque claro, eso ocurre dentro ya de la ciudad, no en el barrio específico, sino en la ciudad. Y son estos personajes que habitan la calle, que están siempre engalochados, que están a robar. Este niño está enamorado de Mónica. Sí. Hay una cuestión ahí como esa mañana o ese mediodía del 24 es la preparación de la Navidad. Y todo el mundo está preparando la Navidad. Todo el mundo la está preparando, ¿sí? Entonces todo el mundo está pensando con quién la voy a pasar, qué vamos a hacer, ¿sí? Que entonces la concepción ahí de la ropa con el mocho, como de sí, como de comprar, como de sí. Y ahí ella se va a robar por eso, ¿no? Mónica se va a robar para conseguir. Pólvora, ella se va a conseguir. Porque también claro, por la pólvora. intención de ella sí es irse para la casa con la tía, ¿no? con la Sí, sí, tía. sí, 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 sí. Y en esa tarde pasa algo que va a cambiar todo y es que a Zarco se le daña el reloj cuando se está arreglando para el 24. Está bañando, sí. Se está bañando. Hay una escena también con su familia, con su Con madre su mamá. Y el sobrino. y el sobrinito, que ahí hay varios memes. O sea, de esta película han Sí, salido varios memes. memes. Uno de, uy, será loca. Sí. Y dice una frase, la anoté por ahí, que dice que coma mierda el culo. Y ese Hace rato reloj, no la he escuchado. hace rato no la he escuchado. Lo peor de ese pedazo, parce, es que, o sea, el del Zarco es el que le cambia el hijo de puta reloj a Sí. Mónica. Y se pone después Ramón Sí, con es más, Mónica. se porque- escapa y pierde sus zapatos por eso mismo, ¿recuerden? Ajá, Sí, sí, sí. pero Porque ella va para el donde barrio, muere. ella va para el barrio y se encuentra con el Zarco y que mi reloj Pero- y qué tal, y ella sale a Pero- correr. Pero ¿no? entonces, claro, o sea, lo complejo acá es que, o sea, el Zarco le quita el reloj, se lo quita, se lo roba, le da el otro pedazo como para desenvainarse del muñeco. Pero después cuando está el reloj se le daña, la mala es la niña, porque Sí, entonces sí, deme sí. mi reloj y pues ella ya hizo sus cosas, en fin. Entonces, pero, o sea, tras que, o sea, me robas, ahora también te he dicho yo soy la mala porque pues se te dañó, en fin, no sé, súper como... Y lo más gracioso de todo es que ese reloj, dice, cuando ella lo va a vender, ese reloj no Ah, es sí. de un muerto. Sí, reloj de muerto. Eso Sí, no como si lo supieran. eso no sé. Sí, es Le eso dan, me parece. le dan unas chispitas mariposas del Ah, cime sí. que probablemente sean esas, Las del final. las del final. Las del Las final. cerillas del final, porque al Sí, final es la relación directa con las sí, cerillas, sí, ¿no? sí. La Sí, chispita sí. mariposa Pero- se convierte en la cerilla. Pero quería Ajá. decir también que los zapatos donde cuando Zarco la persigue a Mónica, donde ella pierde los zapatos es donde muere el Zarco después. En el caño. Ah, El el caño. mismo Sí, caño. ahí Ahí es donde sí. lo encuentran a él, que es donde Mónica pierde sus zapatos. Y una cosa adicional que quería decir sobre el Zarco, ya que estamos hablando un poquito más de él, es un personaje visceralmente impredecible, Mm. ¿no? Es como ni siquiera los de la banda entienden qué le pasa a este man. Y que quieren ya pararlo, por lo Sí, mismo. pues por que eso está lo cogiendo asesinan porque mucho les a está las- zarando el parche, Ajá. entonces dicen, este man ya hay que... Sí, y yo no creo que el man opere en algo que dice el que está, ¿cómo se llama el que está en la silla de ruedas? Don Héctor. Don Héctor, que Es es que que... don. Y es que uno de ellos le dice, no, es que él está como sintiéndose importante, ¿no? Yo creo que Ajá. estaba delirante. Ujú. El Zarco es un personaje delirante en su misma maldad, ¿sí? Porque si ustedes ponen atención para tocar la música, cada vez que aparece el Zarco, la música cambia. Hay otra cosa que suena Exacto. y es algo más sombrío y es una música distinta que uno lo hace sentir que este personaje de algún modo es delirante y es malévolo, porque es la intención, ¿sí? Porque no es el sicario del sicario, sino es un sicario llevado tal vez por el delirio. Y hay ahí, en esos cambios cuando aparece él, me parecen muy interesantes porque solo aparecen cuando está el Zarco, ni siquiera cuando está la banda completa. Música dramática, Solo. ¿no? Es sí, no sé qué sea. Instrumental. Es un instrumental Sí, sí, distinto. sí. Y eso digo, bueno, acá hay una intención con hacer Claro. ver al Zarco de este modo, ¿no? Personajazo. Sí, Personajazo. el sí, Zarco. será algo, muy sí, áspero. Sí, sí, yo muy creo que- áspero. Y él fue con a Cannes, ¿no? Sí, Con- sí, con sí, él Víctor. fue uno de los Sí. que fue a Cannes. Ujú. Sí, sí, sí. Esa tarde del 24 ocurre en todas las, o sea, todo va a ocurrir, uno sabe que va a ocurrir cosas graves, ¿no? Aparte de eso, está el ataúd del muerto anterior.
O sea, ¿han visto Ajá. algún entierro el 24 de diciembre? Eso debe ser... Sí, 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 tétrico. yo ¿Será vi que no uno. está inspirado en la muerte de Mónica? Porque no sé si ustedes vieron el documental. Sí. Sí, sí, sí. También graban incluso las escenas con el ataúd Sí. de Mónica, Sí, ¿sí? sí, puede ser. Y miren que ahora acordándome de este documental, hay un comentario que hace ella misma, Mónica, y dice, habían unas monjitas que ayudaban mucho a la Sí, comunidad, sí, sí. inicialmente que queríamos como hacer Las que una se robaban los película niños. de esto, que se roban En los el niños. convento donde vivía Mónica. Sí, y lo chistoso es que la escena de la lectura de la Biblia ocurre en un lugar muy parecido a lo más, digamos que el escenario más complejo de la trama, que es donde venden los patines, ¿sí? Que es donde todo el mundo está engalochado. Pero no me parece esa aparición de la señora que lee la Biblia, no es una monja, ¿no? Porque no tiene el hábito, no. pero deberá hacer alguna referencia a esa manera en la que Mónica se crió, porque ella le está leyendo la Biblia a A niños. unos niños. Eso me pareció como interesante. Y bueno, a la larga, pues ya los que sabrán, Mónica, el nombre original iba a ser Lady, ¿no? Lady. Que después hay una serie que se llama así, Lady la bandera Tavares, sí. de Rosas, que es como Sí. en el 2015, una serie después que Sí. salió. Pero se la cambiaron a Mónica por honor a una de las que inspiró la película y que Mónica. está grabado, hay varios puntos Sí, grabados sí, ahí. sí, porque se volvió, en el pues, documental. yendo un poco a poner a actuar pájaros, Gaviria cuenta que ella fue como la inspiración para ese papel protagónico, pero mientras se hizo la producción, Ya estaba grande. se creció y se volvió, fue la asistente de dirección. dirección y bueno, y le ayudó ahí también con los chinos, locaciones, bueno, en fin. Y bueno, después la asesinan. La matan. Sí. Quiero ir como recogiendo para ir cerrando la película. También ese desenlace de cada una, ¿no? Judy, de la que no hemos hablado mucho, se va para donde su mamá. Le dice varias veces a Mónica como vámonos, vámonos, vámonos y baila. No, no lo hace y pues bueno. Claudia, ya lo dijimos, termina con una alucinación, es tal vez quien acompañe más ahí a Mónica. Andrea se goza con Anderson, se dan unos besitos y y Andrea termina en la casa de su mamá otra vez, un espacio de reconciliación ahí Sí. que ya contamos ahorita. Y pues se viene lo inevitable, ¿no? Que es Mónica yendo hacia su muerte, se encuentra de nuevo con Zarco y pasa algo interesante, los fuegos artificiales revolviéndose con las balas, como que no se sabe cuáles son las balas, cuáles son los fuegos artificiales y es complicado eso, ¿no? Entonces, Zarco, Mónica engalochada y Don Héctor y su banda corriendo. Es como una persecución final. Mónica vuelve a las ruinas. A las ruinas. A las ruinas de la mamá, prende ahí sus chispitas mariposas y llega Zarco y la apuñala por su Reloj. reloj. Y al Zarco después lo matan ahí inmediatamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y ella termina como en el final del cuento, termina prendiendo unas cerillas, en ese caso unas chispitas mariposas, como esta misma relación de llevar, igual que el cuento, dejándose llevar por la mamá, la abuela, le dice, como que la abraza en un abrazo y termina igual que el cuento. Al siguiente día la encuentran, igual que en el cuento, muerta. ¿Sí? El cuento termina siendo con una sonrisa. Yo quería ver la sonrisa de Mónica, pero no la vi. Es que se Entonces, va como muy para atrás, pero como que sí está ahí. como que está ahí tranquila. Se fue con su mamá. Más que la sonrisa hay como un Sí. tema de regocijo, ¿no? Como que por Tranquilidad. fin, sí, exacto, Pero- como que por fin lo pude lograr estar con la mamita, ¿no? Y sí se ve como cierta... A mí me Aura. parece llamativo cómo la muerte es el regreso, ¿sí? Porque ella es un personaje que va apareciendo en la vida de cada uno de los personajes que cuenta la película, que los pone en acción, que los pone a moverse, que es a través de Mónica que conocemos a todos, tal vez no al Zarco y a su banda, pero al final sí los terminamos conociendo a través de ella. Y vemos que es como ella está teniendo un contacto con una muerta, con esta aparición constante de la abuela, pero es como siempre buscando regresar a ella, ¿sí?
¿Por qué no me llevó? Y al final, cuando ella decide ir de regreso a la casa, porque la invita la tía a pasar 24, es como decir, bueno, voy a regresar esta noche a estar con ustedes. Pero no se espera que el regreso es con su abuela, el regreso es la muerte, ¿sí? El regreso es de alguna manera volver a estar junto a su abuela, ¿sí? Eso me parece muy bonito, que la muerte sea volver. Y no tanto irse a otro lado, ¿sí? Es volver a donde constantemente estás yendo en tus alucinaciones. Total. ¿Sí? Sí, Y esa es como claro, deja de la imagen alucinar que deja. temporalmente para vivir en la alucinación ya muerta, que es, bueno, me voy a morir en tus brazos porque en la alucinación ella muere en los brazos de la abuela. Sí. Sí, y ya sabemos que ahí termina el regreso, pero termina con la muerte de ella, la que alucina, la Mónica que alucina y la Mónica que está engalochada. Que a mí me parece que hay un desdoblamiento del personaje bien chévere. el vehículo de los socios, ¿cuál es? El vehículo de los socios. El vehículo sí. de los ñeros, el vehículo del parche, ¿cuál es? La La bicicleta. bici. Ah, la claro. Siempre ha bici. sido y Sí, siempre sí, lo sí, será sí. en los Ah, barrios. sí, eso me pareció curioso, sí, es cierto. Sí, yo también lo noté ahí como... Que es ese donde se mueve el novio donde- Anderson, ¿eh? donde van los Ah, dos, sí, donde se van los los- dos a matar al... A un viejito un ahí habitante que de no era calle. un habitante de la calle que no era el que ellos Sí. Se creían. equivocaron porque el Sí, que sí, mataron sí. era calvo y el otro tenía pelo. Mechas. Ahí, en ese inicio del 25, ocurre algo y es que un poco de niños están Ese- jugando y Con sus juguetes, encuentran a... Esa es la escena típica, ¿no? De A cero Mónica, adultos, encuentran a Anderson niños y jugando. la sangre ahí. Y hay un letrero en esos muros Blanco que me con parece rojo, creo. reinteresante. No lo ponen al inicio y no lo ponen al final. Yo no sé si intencional, pero habla mucho de lo que pasa como en las periferias y es no más desalojo. Porque seguramente todas esas destrucciones al lado, eso es un caño, Un cañón. pues han estado destruyendo casas y eso que genera también, pues que la gente se tenga que ir, probablemente pudo haber sido una ocupación de un terreno, pero si salgo de ahí, ¿para dónde me voy? Y genera un montón de situaciones, genera eso, genera la muerte Sí. de ser desalojado. Entonces ese no más desalojo ahí también al final y al inicio, interesante. Que es también contar la manera en que se formaron la mayoría de barrios periféricos, ¿no? Llegan, se ocupan, eso se llama vivienda autoconstrucción, ¿no? Cada familia va o cada gente iba construyendo sus propias casas y eran pues barrios que se generaron pues a través de lo mal llamado de invasiones, Sí. pero es en últimas a donde se desplaza la gente cuando ciertos sectores de la ciudad están ocupados por otros, ¿sí? Pues a las periferias, y ahí empiezan a vivir. Pero claro, luego llegan distintos proyectos de urbanización de ciudad, ¿no? Llega el dueño de ese territorio. Llega también. el dueño de ese territorio y empiezan a desalojar Ujú. la gente, ¿sí? A que desocupe la manera en que ellos tuvieron que ocupar un lugar porque no tenían a dónde ir. Y creo que la película, en cierto modo, pues en esa época es donde se da todo ese boom de la ocupación de las periferias, ¿no? Y claro, cuando cuando sacan a la gente del único lugar donde ha conseguido vivir, pues lo que queda es la calle. Sí. Yo pensaba exactamente eso, lo que está haciendo Juan cuando veía la película y coloqué aquí. Habitar la calle, habitar el territorio que termina siendo el barrio. Sí, hay como un contraste, ¿no? El de habitar la calle, que es la de los niños, que me voy de la casa. Y viene la situación complicada que también es para los niños habitar el barrio, ¿no? Con todo lo que trae la consecuencia de habitar el barrio, ¿no? Y termina siendo o la calle o el barrio. Y ahora que Joaco coloca el mensaje, entonces es, o me desalojan del barrio, por ende me toca irme a vivir a la calle, o para dónde me voy a vivir. Sí. Y por ende eso trae la muerte, porque lo que nos da a entender un poco también es que la calle no es fácil, vivir en la calle no es fácil, ¿cierto? Vivir del día a día, sí, buscar el pago del día, pero al final de cuentas, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Muchos de la historia murieron en la calle, ¿no? Entonces como que uno dice, es también quizá una posición, no sé si intencionada del director de decir, aquí está pasando también algo. Y las casas están destruidas, ¿no? O sea, están entre medio construir o están en proceso de destrucción. ¿Sí? Es como un lugar intermedio siempre
Sí. Duermo parte en la calle, vivo parte en la calle, pero también estoy en una posada, pero busco una casa que está destruida, pero es como un lugar indeterminado siempre lo que nos muestra la película, eso me parece. Y las familias también son indeterminadas, completas, incompletas, es como que juegan la mitad de todo. Eso es chévere. Miren que con eso el desalojo, hace como 1 año, 2 años, Alcolíricos hizo una canción que se llama Gentrificación. Medellinificación, una Que vaina sigue, así. o sea, seguimos viviendo lo mismo, sigue pasando lo mismo en Medellín, probablemente también aquí en Bogotá. Y con esto de la música, ¿cómo estuvimos de música? Bueno, Juan, ahora sí vamos a hablar de la Hágale, música. hágale. Bueno, algo importante que me daba cuenta de la música es que mucho vallenato, ¿no, Juan? Sí, A usted sí, le dio sí. encantado porque amante del vallenato. Pero bien, como que dije, la primera canción que es la que hace el cover en el bar, Patricia Terán, si no me equivoco. Tarde lo conocí, creo que Y, es la la que niña, suena. y Mónica después se va en la bicicleta cuando va para el barrio cantando la canción, o sea, es como, sí. Y mucho, mucho, mucho. Esta linda ilusión que se me olvidó. Cántala, Méndez. Algo particular. El Joe. por tener El Joe Arroyo, Claro, ¿no? El Joe Navidad, Arroyo fue, suena. yo creo que le encantaba al director, a Víctor, y entonces colocó en todas las fiestas, siempre estaba la canción del Pero, Joe Arroyo. pues, no sé, siento que eso sí ya es muy de la Navidad Sí, de eso iba a decir. nosotros. Sí, o sea, canciones que salsita, todavía suenan. yo- Lo que yo sí, escuché el 7 de Velitas. Sí, que yo, se que yo revive el comentaba, Pastor López, en fin. que yo comentaba que creo que también dentro de las canciones que suenan está lo que es la música incidental del cine, que es muy característico. Unas canciones intencionadas que suenan, la de Patricia Terán, la del Joe Arroyo, pero también está la música del barrio, que claro, el hecho de que se haya grabado mucho en el barrio también suenan canciones del barrio, ¿no? Por ahí escuché, pues hay un villancico también cuando están al lado del pesebre, Ujú. que también está presente el pesebre, hay mucho. Música navideña del chucuchuco que tanto conocemos. Me pareció impresionante, de pronto la época no escuché eso en una sola popular, también O como del rap barrio. tampoco. O rap No tampoco, suena, exacto. sí. Entonces como que de pronto es la época que diga, quizá la música popular no estaba tan influenciada como está influenciada hoy en día. Y siento que el vallenato sí estuvo muy influenciado y sonaba en muchas casas de las que pasaban grabando. Puede tener que ver también con los derechos de las canciones, que creo que es una de las cosas que más vale en una película, o sea, pagar los derechos de toda la música popular que estuviera sonando en ese momento, Ok, puede debía ser ser un dineral, entonces tocó escoger Sí. 4 o 3 Sí, cancioncitas. decembrina sí, total. O sea, al final de cuentas, no sé por qué no parece Navidad si tiene la película es navideña en todo sentido de la palabra. Sí, la música. Si vamos toda si nos vamos a la navideña. música nada más, creo que toda la música que sonó es música que escuchamos Sí. siempre, pero sobre todo escuchamos aún más o se escucha aún más en los contextos nuestros navideños. De Sí. hecho, cuando venía para acá, me encontré con una de las canciones que sonó en la película. ¿Cuál? Cántela, No, cántela. la de Patricia Terán, tarde lo Ah. conocí. Sí. Y es chévere cómo pone una canción de una vallenatera, ¿no? También mujer. Ah, Sí, también mujer. No bueno. es fortuito el vallenato que aparece como Sí. central, que es lo que tú dices, cuando aparece una canción muy de manera explícita, aparece cantada por otro o por otra. Claro, suena de fondo, pero está siendo interpretada, ¿no? Es una interpretación de la canción en la interpretación del personaje en la película, como 2, 3 interpretaciones de interpretaciones. Y otra cosa que me pareció que no tiene que ver tanto con las canciones, que no pensé que me fuese a gustar tanto, pero cada vez que lo escuchaba me encantaba, es la musicalización de la película, pero no con la música que aparece, sino con la manera en que se arma la atmósfera de la película. Entonces el inicio, por ejemplo, eso que suena al inicio es tremendo. Incluso me pareció escuchar un tango argentino que se llama Los Mareados en un momento Sí, sí, en sí. particular. Sí, y hay momentos en donde, por ejemplo, cuando aparece el Zarco también es muy interesante que no aparece música, sino aparece la musicalización de la escena con, no sé si pianos, violines, acordeones. Esto es bien curioso cómo jugaba Víctor con esa musicalización, porque no es solo música, sino hay otras cosas que aparecen que tienen mucho sentido en la manera en que te hacen sentir o esperanza
o incluso cuando señalan, hacen un énfasis en la hermana de Andrea que está durmiendo, ponen música infantil. Ujú. No sé si la Sí. escucharon, sí, que es como ponen algo de La música de incidental, arrullada, que es sí. tan importante. O sea, Eso me pareció tremendo. los No, sonidistas en el no, cine son tan importantes como Sí. el pero quiero mismo. averiguar Sí, sí, qué sí. es, Sí. porque sé que ahí también hay otras canciones. Hay un, también, hablando de música incidental, cuando aparece la mamá vestida de virgen, hay un coro Ah, celestial sí, 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 que sí, sí, un también le corito ahí. ilumina y la película. Bueno, hablando de música, ¿no? También. Sí, claro, toca. En el cine toca hablar del sonido, de la música. Y bueno, ya vayamos mandándonos con nuestros comentarios finales. Vamos a hacer una playlist de la música ah, con Juan, sí, para sí, que Sí, sí, la también dejamos estén. en la descripción Eso, del Sí, video. sí, sí. En la descripción van a estar todas nuestras redes sociales para que nos sigan, para que sepan cuándo publicamos, para que vean tops como el de películas que no parecen de Navidad, pero lo son. Eh, y bueno, creo que como cerrando allí, una película sobre el abandono, me parece a mí, sobre las familias en Colombia y un abandono que es escalonado. Son los niños que son abandonados por sus padres y unos padres y unas familias que son abandonadas por un Estado. Ujú. Entonces es una situación de abandono que yo siento que es la realidad de Colombia. Todos abandonados. Nadie ahí como que se trata de recomponer y de repente sacan a la gente de su finca o sacan a la gente de su barrio o sacan y eso rompe el tejido social. Y bueno, y creo que esto a grosso modo nos muestra también como de forma particular esta situación y Mi palabra de lo que define la película es una película de amor. bueno, En muchos niveles. abandono, amor, Yo familia. diría amistad, en términos de que pues, los personajes muy rara vez estaban solos. Siempre había alguien con ellos y claro, ya lo hablamos hace un rato, las niñas tenían su parche, los niños tenían su parche para, creo yo, pues soportar todo lo que vivían, ¿no? Entonces de pronto una película de amistad también. Voy a arrancar con lo que empecé y es creo que una película de muertos, de ausentes, de relaciones de manifestación con espíritus, con espectros, porque aparecen muertos también, aparece la Virgen siendo la abuela. Hay unos espectros ahí interesantes que nos muestra Víctor Gaviria y una película que retrata la infancia en Colombia y creo que es un buen insumo histórico, sobre todo para ver lo poco o lo mucho que ha cambiado la infancia en este país, sobre todo la infancia que lo que dice Joaco está a otro lado de la infancia que nos ha querido vender el mundo del cine gringo, pero también la narrativa propia de este país criolla de una infancia feliz. Y claro, son infancias muy felices, de hecho, pero Guerreadas. claro, en esa libertad que les da Víctor de mostrarse tal y como son, se muestran felices, pero miren, de fondo está sonando. Sí, No, sí, sí, sí. iba para allá, iba para allá. Estaba el cierre, Realmente es una película navideña. Sí, Seamos claro. sinceros, Sí, terminamos sí, siempre sí. termina Navidad, siendo pero una es que película si navideña. tú te pones a pensar en el número de muertos que hay después del 24, ves la Ush. película. Sí. Sí, te pones a pensar en la cantidad de niños maltratados por sus madres o sus padres para que se pongan la pinta del 24, ves la película. Las drogas y el la alcohol. manera en que los jóvenes se la rebuscan para conseguir su pinta del 24. No hablamos mucho del rebusque, que sería bueno hablar del rebusque. Ujú. Como parte de la economía informal, pero también como la economía ilegal aparece en esta película. Pero bueno, em, creo que es un retrato de lo que somos hoy todavía. Sí. ¿sí? Y miren que pensé que no me iba a gustar la película. No la había visto, la vi hasta, les voy a confesar, bueno, la vi ayer. A las 12 de la noche. Tengo estos ojos así mientras noche viendo la película. Pensé que no me iba a gustar, pero me encantó la Sí. película. Me incomoda, totalmente me incomoda. No sé si la volvería a ver en lo pronto, creo que este año, bueno, este año ya no, el otro año no la vería. La vería en un buen tiempo, pero la volvería a ver. Es una película incómoda, hermosa, pero sobre todo con un nivel de... Es que no sé cómo nombrar esto, que cuando tú ves algo y aparecen las escenas musicalizadas que te llevan a otro lugar. Me pasó mucho eso, cuando aparecían esas escenas medio mágicas y medio espectrales,
me sentía envuelto en una magia. Entonces voy a decir eso porque no se me ocurre una palabra mejor, una película mágica. A propósito de la Navidad, que todas las películas de Navidad tienen un toque Algo de mágico. magia. Bueno, invitados, si no han visto La Vendedora de Rosas a esta altura, verla. Ya Si expoliamos no- mucho, pero bueno, hace parte. Aquí andaremos siempre con spoilers, porque hablar de las películas sin spoilers sería imposible. Sí, las cosas Igual los spoilers no dañan las películas. Entonces, véanla. Si llevan tiempo sin verla, vuélvanla a ver. Y si no han visto Poner a actuar pájaros, que es un documental con todo el making of de esta película, véanlo. Está en Vimeo, está en YouTube. Es de fácil acceso y ven como todo ese detrás de cámaras, toda esa producción tan tremenda. Y muchísimas gracias a Kiberne Radio. Kiberne Radio que nos acoge el día de hoy. Muchísimas gracias. Probablemente el siguiente episodio también sea aquí. Y ya tenemos película para la próxima sesión, pero no Chun, sé chun, si chun, 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 nos digámosla. spoileamos. o- Sí, para que la vean. Sí, también es de Víctor Gaviria, entonces ahí Sí, ya, sí, sí. ese es el spoiler. Ah, bueno. ¿La decimos de una vez? No, déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí está, Dejémoslo Víctor ahí, Gaviria. solo Víctor. Otra grande de Víctor. Listo. Yo quiero invitar también a los que nos ven a ser detractores de Sí, sí, algún sí, punto claro. que, claro, pues somos Ah. gente hablando de cine que no sabe de cine, sino habla de su experiencia con la película. Pues también a dejarlo ahí en la barrita de comentarios, sería chévere leerlos, créanme que los vamos a leer con detalle. Y también si tienen alguna otra cosa por comentar, háganlo, chévere saber quién nos ve. Muchísimas gracias. Hasta luego.